Lo dijo él. A primera hora. 8 de la mañana con 3 minutos. Quiero recordarles, amigos, que pueden sintonizarnos a través de Radio Armónica, pero también a través de nuestras plataformas de YouTube, de Facebook, de TikTok, que también estamos en X, así es que ustedes pueden ayudarnos siempre con sus likes. Estamos también leyéndoles todo el tiempo. Muchísimas gracias por esa retroalimentación también que tenemos de ustedes. Y bien, como todos sabemos, la Ley de Integridad Pública fue aprobada el 24 de junio en la Asamblea Nacional, y el 26 de junio ya estaba publicada en el registro oficial, ya entró en vigencia. Y bueno, esta ley de integridad pública ha tenido varios cuestionamientos, sobre todo, y uno de ellos también en lo que consta como unidad de materia, porque ahí se incluyeron reformas judiciales, de servicio público, monetarias y financieras, de niñez, adolescencia, etcétera. Muchos cuestionamientos ha tenido esta ley de integridad pública. Sin embargo, el primer objetivo que tenía esta ley de integridad pública es reformar o mejorar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Y es de eso de lo que vamos a estar conversando en este momento con quien ya se encuentra conectada con nosotros, Grace Álvaro, especialista en gestión pública. Grace, muy buenos días, muchísimas gracias por su conexión aquí en A Primera Hora. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bien, Grace, como he dicho, esta ley de integridad pública que ya entró en vigencia ha tenido varios cuestionamientos, pero vamos a centrarnos en lo que compete a la contratación pública. ¿Cuáles son, digamos, los puntos a destacar que ha tenido esta ley que ya ha entrado en vigencia sobre contratación pública? Correcto. Bueno, esta ley tiene algunas aristas importantes. Justamente, como usted lo decía hace un momento, lo que busca es promover el tema de integridad, porque sabemos que la gestión pública es muy sensible a los temas específicamente de fraude y corrupción. Entonces, en función de ellos se establecen algunos pilares. El primero de ellos es la automatización de procesos que generen alertas tempranas a través de estas alertas que sean más predictivas en realidad. Eso es un tema importante porque efectivamente en el país se está utilizando inteligencia artificial, hay algunos asuntos en desarrollo, pero ya cuando hablamos de un asunto predictivo, estamos hablando de un entrenamiento que tiene que tener la inteligencia artificial. Es un asunto sensible y son consideraciones éticas que hay que tomar en cuenta, porque ¿cómo va a ser entrenada esa inteligencia artificial? Necesita datos para poder establecer y arrojar esas alertas. Y otra cosa importante, ¿quién va a recibir esas alertas? ¿Qué decisiones se van a tomar sobre esas alertas? Eso es uno de los pilares que da mucho por discutir. Otro de ellos es el tema de las pruebas de confianza, de la mano con esto que estamos hablando, de que efectivamente se van a automatizar procesos, que se requiere introducir el tema de inteligencia artificial y que hay personas que toman decisiones porque así funciona en cualquier automatización. En realidad también estamos hablando de estas pruebas de confianza para aquellas personas que tienen cargos públicos delicados y que necesitan y que sus acciones generan millones de dólares para el Estado. Entonces también se establece la ley que debe contratarse proveedores que establezcan estas pruebas de confianza. Y en línea con ello están las famosas evaluaciones a todo el personal, a todo el sector público, y dependiendo de la calificación que saque cada servidor público, pues hay acciones que determina la ley. Una de ellas, por ejemplo, es el tema justo de las capacitaciones, de las sensibilizaciones, y ahí pues se plantea el tema de que si estos pilares son una buena idea, efectivamente, pero ¿cómo se van a implementar? Aquí la clave es cómo lo van a implementar, quién lo va a hacer. De hecho, para contratar a los proveedores que van a hacer todas estas cuestiones que acabo de hablar, las automatizaciones, las evaluaciones de las pruebas de confianza, quiénes van a hacer, cuáles son los términos y condiciones de esos proveedores. Es decir, son cosas que tienen que reglamentarse muy bien y justamente estamos a la espera de ese reglamento en donde tienen que normarse todas estas cuestiones. Bien, es decir, tiene alrededor, o desde la entrada en vigencia, alrededor de 45 días, entiendo, para que se cree este reglamento. Usted ya nos comentaba algunos puntos que debería contener, pero ¿cuáles son otros? ¿Cuáles, digamos, preocupan o se destacan respecto de qué debería contener este reglamento para la ley de integridad? Sí, justamente las consideraciones éticas para mí es clave. Lo primero de ello es, como yo decía, determinar quiénes son las personas que van a estar atrás de este proceso, cómo se va a fiscalizar el tema de los proveedores que van a formar parte o que van a salir de alguna manera, van a estar en este proceso y que van a salir para poder
hacer el tema de las automatizaciones, por ejemplo. Otra cosa importante es cómo se va a entrenar a la inteligencia artificial, porque eso puede ser un arma de doble filo. El momento en el que uno le entrena a la inteligencia artificial con datos, hay que establecer qué tipo de datos le pongo. Si yo le pongo datos que no tienen sentido o datos que no están apoyados dentro de lo que corresponde, igual van a ser las alertas, es decir, no me va a servir de nada. Entonces, es muy importante, y para mí esta es la parte neurálgica, que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se va a entrenar a la inteligencia artificial y datos de dónde se van a obtener? Porque, por ejemplo, uno de los espíritus de la ley es que se establezcan estas alertas para evitar este tipo de fraudes como los sobreprecios o favorecer a un proveedor específico porque a mí me conviene o porque es mi amigo. Entonces, en función de ello, ¿cómo la inteligencia artificial va a poder reconocer que puede haber un sobreprecio en una negociación cuando hay gente por atrás que puede hacerlo y que ya lo hace desde hace mucho tiempo y que puede engañar de alguna manera al sistema? Entonces, ¿quién va a entrenar esa inteligencia para que realmente pueda emitir esa alerta y efectivamente la persona que recibe qué decisión va a tomar sobre aquello? Entonces, eso es lo más delicado. Y hay otro punto importante que es la gestión de riesgos, porque alguien me preguntaba hace poco si es que será suficiente la ley de integridad para poder combatir la corrupción en las compras públicas, y definitivamente es una buena idea, sí, pero no es suficiente, porque para poder combatir la corrupción y en general los fraudes, la corrupción es un tipo de fraude, se necesita un sistema de integridad, así es como se denomina, y un sistema de integridad tiene varias, ¿no? Pero es una de ellas. Otra, por ejemplo, y que es importante y no la veo en la ley y no veo tampoco en las otras leyes que emite el gobierno, es esta evaluación de riesgos, porque no es lo mismo tener efectivamente un negocio aquí que tener un negocio en este momento y lamentablemente en otra ciudad como Durán, por ejemplo. No es lo mismo, por lo tanto las acciones no pueden ser las mismas. Hay que focalizar en función de la gestión de riesgos y eso, por ejemplo, no está específicamente detallado en la ley, pero se puede detallar en el reglamento. Ujú. Y sí, en efecto, más se habla, digamos, sobre este sistema sancionatorio y yéndonos a ese punto, la CERCOP con estas reformas que se han dado, son alrededor de 35 reformas a la ley de contratación pública que contenía también la ley de integridad pública. En estas reformas se le da muchas más funciones, incluso se refuerza la capacidad técnica regulatoria de la contratación pública, pero hay muchos expertos que dicen que incluso podría haber una preocupación de que no haya estos pesos y contrapesos, es decir, la CERCOP ahora tiene una facultad de cobrar, ejecutar cobros, además de sancionar directamente, que antes no lo tenía, y no hay un contrapeso respecto de aquello. ¿Cómo ve usted ese tema? Totalmente de acuerdo con esos comentarios y eso es viola uno de los principios importantes justamente en este sistema de integridad del que estoy hablando, que es establecer controles claves y un control clave incluso para cualquier empresa y mucho más si estamos hablando de la función estatal, es la segregación de funciones que tiene que ver con justo esto de poder concentrar en una sola entidad el tema de poder cobrar. Perdón, el tema de poder también establecer los lineamientos para la contratación y poder evaluar también. Entonces, eso no tiene lógica en realidad y sí es un arma de comentario y como digo, es por esto, porque hay acciones en las leyes y puntualmente en esta también, hay una buena voluntad y unas acciones puntuales que se requieren, que es buena idea, pero ¿cómo están articuladas? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado justo de lo que usted dice en el tema de esa segregación de funciones, de poder analizar si es que efectivamente tiene sentido que dentro de la misma entidad sean quienes estén emitiendo estas normativas, que también estén haciendo la evaluación, de que también se hagan los pagos, y yo lo digo de plano, no tiene sentido, tiene que haber una fiscalización, tiene que haber una segregación para que efectivamente eso también esté atrás de poder verificar qué es lo que se está haciendo. Como dicen, en arca abierta el justo peca y es así, y eso que aquí no estamos hablando específicamente de tanta justicia, porque ya tenemos tantos casos que puntualmente aquí eso es una mala idea. Y realmente cuando hablamos de empresa, por ejemplo, en las empresas es exactamente lo mismo, no se puede aplicar una misma receta para todas las empresas, porque no están en el mismo ámbito no solo de gestión, sino también de madurez de su sistema de integridad. Y sabemos que el sistema de integridad en este punto del Estado ecuatoriano y de las compras públicas está realmente en un punto crítico en el cual se necesita mucha fiscalización.
Ujú. Entiendo que estas reformas también han reducido, si se quiere, algunas maneras también de compras públicas, pero hay personas que dicen que aún sigue, digamos, es un sistema muy burocrático, que aún se debe revisar incluso la cantidad de procesos que se tienen que realizar, que aún siguen vigentes y que pueden entorpecer incluso el sistema de compras públicas. ¿Cómo mira usted? ¿Cuáles son los procesos que se han reducido y cuáles son los que quedarían pendientes? A ver, hablando de reducción de procesos, efectivamente, uno de los principios para combatir el fraude es que hayan procesos simples, hayan procesos que realmente sean entendibles y lo más ágiles posibles. ¿Por qué? Porque la gente que generalmente quiere hacer un fraude o quiere estar en la corrupción busca enredar el proceso. Entonces, mientras más burocrático sea el proceso, pues efectivamente más hay oportunidad de poder cometer un fraude. Entonces, la ley de integridad ha buscado también eso. Parte de ello, por ejemplo, es justamente el tema de que ahora pues se va a reducir mucho el proceso de poder contratar en el tema de servicios o de honorarios, por ejemplo. Se pone un límite específico para que no, si es que es menos de $10,000, me parece que es, pues se sigue un proceso diferente, ya que si es que es mucho más, ya se va con todas las actividades que requiere un proceso de compras públicas porque es más riesgoso, efectivamente. Pero más allá de eso hay que articularlo bien, como estoy diciendo, porque efectivamente no se trata de decir, antes tenía 10 actividades en un proceso y ahora tengo 5 y estamos felices con ello. No, porque hay que articular cuáles son las actividades que van a quitar y a quién van a delegar ese tipo de procesos. Y ahí es donde yo he visto, créanme, muchas veces en donde la buena voluntad de poder hacer más ligero un proceso hace que sea peor y mucho más adepto al fraude, porque lo que suelen hacer es concentrar funciones. Entonces, una persona que antes hacía 2 actividades, ahora coge las 3 que supuestamente ya se iban a bajar en carga, y eso genera una concentración de funciones que también lleva a un tema de corrupción. Entonces, el tema de procesos, de hacerlos más ágiles, tiene que seguir una metodología, tiene que seguir un análisis para que sea implementado y consiga el objetivo que se requiere, que sí sea eficiente, pero que no me ponga más riesgos, porque si no me pone más riesgos de fraude y de corrupción y no he conseguido nada. El remedio ha sido peor que la enfermedad. ¿Qué pasó con el régimen especial, este régimen que se realiza solo mediante invitaciones a los proveedores directos? ¿Se habla también en la ley o hay alguna reforma respecto de este régimen especial? En realidad, el régimen especial, que es el que usted está hablando, sí se ha dado reformas. Efectivamente, lo que buscan es que sea como que mucho más simple que lo que estamos hablando, y sí se han reducido pasos alrededor de esto. Y pues lo que busca la contratación pública en función de ello es que podamos hacerlo mucho más ágil, pero hay que centrarse mucho más en las personas, y por eso es que en el tema de la ley de integridad están hablando y centrándose más en las personas. Si ustedes se fijan en los artículos donde habla justamente lo que usted me dice, sí, el régimen especial ahora ha reducido pasos y lo que busca es que sea mucho más eficiente, y la idea está bien. Lo que falta es la articulación dentro del reglamento, y por eso se centra más en las personas, porque más allá de que el proceso esté mucho más lean o mucho más reducido, lo que se necesita es que la gente que esté atrás lo opere de una manera eficiente, de una manera efectiva, de una manera íntegra. Y pues por allá vienen el tema de las pruebas, el tema de los conflictos de intereses, por ejemplo, que es una cosa interesante que también nos está pasando ahora en la Asamblea, con lo del asambleísta, de lo que sucedió. Me parece que estaban hablando hace un momento de eso también, y efectivamente el tema de conflicto de intereses es crítico, y eso es algo que en la ley no es nuevo. O sea, eso ya existía desde hace mucho tiempo, en los códigos de ética que maneja el gobierno están, pero puntualmente no se cumple realmente, y vimos que en la Asamblea salió una lista muy grande de conflictos de intereses. ¿Cómo estará el tema en las compras públicas, me pregunto yo? Ujú. De manera general, ¿cómo considera entonces usted todas estas reformas que se han hecho a través de la Ley de Integridad Pública a la Ley de Contratación Pública? A ver, a mí me parece que es una buena iniciativa. Definitivamente no podría decir que no, porque generar automatización, que es el artículo 21, por ejemplo, es una buena idea a través de inteligencia artificial que sea predictiva. Ahora, ¿cómo se va a articular? Eso es lo que tenemos que ver. Y lo mismo las pruebas de confianza y lo otro. Es decir, para mí es una muy buena iniciativa. Creo que necesario también, porque habla de los procesos y de la reducción de los mismos. Pero nuevamente el tema crítico aquí es el reglamento. ¿Cómo lo van a articular? ¿A qué proveedores van a invitar para esto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va
va a ser la persona que está tomando las decisiones de atrás, cómo la Contraloría va a fiscalizar. Entonces, nuevamente, este mundo está lleno de buenas intenciones. Creo que esto es una buena intención, creo que está bien la ley, algunas cosas que efectivamente se podrían discutir y podría ser objeto de mejora. Es una buena idea, pero lo importante es saber cómo se va a articular a través de ese reglamento. Así que ojalá si alguien en el gobierno nos está mirando y pueda convocar a una, no sé si reunión, debe ser mucho más de una reunión para articular esto, debería ser gente que conozca y que les ayude al gobierno a articular de una forma adecuada. Entonces, para mí, buena iniciativa, pero necesita una articulación mucho más fuerte por atrás. Le preguntaba esto precisamente porque hay muchos expertos, analistas también, que coinciden con esa visión, con una visión de que las reformas a la ley de contratación pública son una buena iniciativa, que hay que evaluarla, que hay que sentarse a debatir, pero que de manera general es una buena iniciativa. Sin embargo, actualmente ya tenemos alrededor de 16 demandas de inconstitucionalidad, y si es que la Corte Constitucional llega a decir que hay una inconstitucionalidad de toda la ley, porque, como he dicho al principio de esta intervención, no solo habla de compras públicas, sino reforma muchísimos cuerpos legales, y eso podría traer consecuencias de inconstitucionalidad, no solo eso, sino algunas otras cosas. Entonces, ¿cómo mirar, cómo leer esto? Digamos, por un lado se tiene una buena iniciativa sobre el tema de compras públicas, pero de repente y en 2, 3 días se cambió el objetivo de esa ley, se incluyeron algunas cosas que no tenían nada que ver con el primer objetivo que tenía la ley, y ahora está en riesgo de que se elimine por una inconstitucionalidad de toda la ley. Esperemos que no ocurra, pero efectivamente he visto que hay algunas demandas de inconstitucionalidad, efectivamente, y esperemos que eso no ocurra, porque nuevamente es una buena iniciativa, todo lo que se habla allí sobre lo que ya hemos discutido en esta entrevista. Entonces, esperemos que no, porque si es que finalmente aquí estamos hablando de todo esto y luego la Corte Constitucional declara que pues es inconstitucional esta ley, pues quedamos en nada, porque realmente yo diría que no se establece qué es lo que podemos hacer, cuál es la otra alternativa. Entonces, yo espero que no sea así, porque los artículos, creo que muchos de los artículos de los que hemos discutido aquí también son muy buenos, no va en contra de la Constitución puntualmente de lo que hemos conversado, pero efectivamente quienes son los abogados y quienes son expertos en esto habrán visto ya algunos temas de inconstitucionalidad, pero yo espero que eso no ocurra, ¿no? Y si es que eso ocurre, pensemos un poquito, ¿no? ¿Qué pasa si eso ocurre? Si eso ocurre, realmente lo que tendríamos que hacer es, nuevamente como gobierno, lo que tendría que hacer es nuevamente reformar esto, volver a sacar el proyecto de ley, porque esto es necesario. Yo lo que quiero que quede claro es que sí es necesario reformar, sí es necesario una ley de integridad en el sector público, porque existen reglamentos, existe normativa, como dije, por ejemplo, el tema de conflicto de intereses no es nuevo, eso ya había, lo que pasa es que no ha habido esa voluntad de implementar, y no solo la voluntad, sino también un reglamento, algo que instrumentalice esa implementación de la integridad, de la ética y de promover justamente que no hayan estas acciones de corrupción, porque actualmente hay tantos procesos, hay tanta burocracia y también tenemos tan instaurada la cultura de corrupción que por más que existen las cosas escritas, no hay la voluntad o finalmente no la instrumentalización para hacerlo, y esta ley busca en el fondo hacer eso, y por eso dependemos de un reglamento en este momento. Así que esperemos que no haya una declaración de inconstitucionalidad completa a la ley, porque volveríamos a cero y eso no es lo que queremos. Se han abierto, ustedes experta en gestión pública, y le pregunto, usted decía que se debería abrir estos, si se quiere, no sé si debates, un tema de socialización, un tema de participación entre los gremios, entre la gente que sabe de estos temas para la elaboración del reglamento. ¿Desde ya se ha abierto algo así en estos días en donde la ley ya ha entrado en vigencia? Se ha convocado tal vez a este tipo de reuniones, aunque no es obligatorio, ¿verdad? Pero se ha hecho tal vez este ejercicio de conversar con gremios, de escuchar a voces expertas sobre qué debe contener este reglamento.
Me hicieron esa pregunta hace poco también y realmente no he visto yo esta convocatoria. La ley fue emitida en registro oficial el 26 de junio, hay muy poquito tiempo y no hemos visto que hasta ahora se haya convocado a todo este debate, como usted dice, y así debería serlo. De hecho, justamente hago ese llamado al gobierno para que pues hagamos eso, porque si bien, como usted dice, no es obligatorio, sí habemos personas que estamos comprometidas con esta causa, que trabajamos en los temas de integridad, de prevención de fraudes con las empresas hace muchísimos años. Tenemos resultados probados y en función de eso podemos contribuir muchísimo a la elaboración del reglamento. Así que estamos dispuestos puntualmente. En mi caso, que tenemos una empresa que hacemos esto hace mucho tiempo, no he escuchado, no he visto esa convocatoria. Así que si acaso se ha dado, no ha sido tan masificado como para poder participar y espero también en algún momento formar parte de eso, yo con muchísimo gusto. Y solo ya para ir finalizando, Grace, digamos, de seguir, de presentarse el reglamento en 45 días y todas las reformas que se han dado a través de la Ley de Integridad Pública, ¿es o no viable que se haga en corto o mediano, incluso plazo? Porque, claro, puede parecer muy bonito en el papel, ¿verdad? Es decir, esto de vamos a, no sé, vamos a traer nuevas tecnologías, etcétera, o incluso hasta se hablaba de una nueva plataforma, usted me corregirá. Pero en todo caso, hacer reformas para fortalecer el tema de la contratación pública, ¿qué tan fácil es hacerlo? Porque, como digo, puede sonar muy bonito en el papel, pero a la hora de la ejecución también, digamos, hay problemas, ¿no? Sí, y hablemos de la automatización, por ejemplo, en el artículo 21, que es lo que hablábamos hace un momento, eso es lo más complicado en esta circunstancia, porque no implementar la inteligencia artificial, porque eso se puede hacer relativamente rápido. El tema es cuáles son los datos con los cuales le voy a entrenar a esa inteligencia artificial. Y la pregunta sería, ¿tenemos esos datos? ¿De dónde viene la fuente de información? Entonces, ahí es donde no va a ser tan rápido, estoy segura que no, porque efectivamente, como les decía, para poder generar una alerta en donde me diga hay un posible sobreprecio aquí, entonces tengo que ponerle datos, tengo que establecer cuáles son esos costos promedios, por ejemplo, de un tipo de servicio, de dónde voy a obtener esa información. Hay información histórica. Para que la inteligencia artificial sea predictiva, necesita datos históricos, porque necesita establecer un comportamiento para emitir una alerta y hacer un juicio, porque finalmente la inteligencia, bajo lo que se pide en la ley, debería hacer un juicio y decir, aquí hay una alerta de fraude, y coge y emite esa alerta, ¿no? Entonces, eso necesita entrenamiento, eso necesita datos. Entonces, y tenemos que cuidar muy bien de dónde vienen esos datos, quiénes los van a proporcionar, cómo se va a entrenar. Entonces, no, definitivamente no es un tema que va a pasar de aquí a 3 meses. La otra vez me preguntaban cuánto creería yo. Es difícil decir el tiempo porque no sé en este momento cómo están los datos en el CERCOP puntualmente, pero sí estoy segura que no podría tomar menos de unos 6 meses en levantar la información, en ver las personas, en hacer la evaluación, en el tema de la calificación del proveedor que va a hacer todo esto. Entonces, no va a ser un tema de corto plazo, no creo que sea así, pero sí efectivamente debería poder ser implementado lo más pronto posible y ahí la clave está en los proveedores que lo van a hacer, las consideraciones éticas y la fiscalización que debería hacer no solo la Contraloría, sino la ciudadanía en general. Muchísimas gracias, Grace, por toda esta visión que nos ha dado sobre la Ley de Integridad Pública, que ha dado reformas también a la de contratación pública. Muchísimas gracias nuevamente por su conexión aquí en la primera hora. Un placer, gracias. Bien, conversamos con Grace Álvaro, ella es especialista en gestión pública, precisamente sobre cómo combatir la corrupción desde los procesos de compras públicas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.